¿Qué pasaría si un país que no es tu aliado estuviera a solo unos pocos kilómetros de tu territorio? Puede parecer una situación incómoda, pero para Estados Unidos es una realidad desde hace décadas. Cuba está a menos de 150 kilómetros de Florida. Es una distancia muy corta en términos geopolíticos, y esa cercanía ha convertido a la isla en un punto estratégico clave. No se trata solo de territorio, sino de seguridad, influencia y control en una región muy importante del mundo. Desde el siglo XIX, Estados Unidos vio a Cuba como una extensión natural. La teoría de la fruta madura sugería que la isla caería inevitablemente en su órbita. Tras la guerra de 1898, Cuba se independizó de España, pero quedó bajo la fuerte influencia de Washington, marcada por la Enmienda Platt. Pero en 1959, la revolución cambió el tablero. La alianza con la Unión Soviética convirtió a la isla en el epicentro de la Guerra Fría en América. La crisis de los misiles de 1962 puso al mundo al borde de una guerra nuclear. 13 días de tensión absoluta a solo 90 millas de Florida. Desde entonces, el embargo económico ha definido la relación. Una barrera que ha durado más de 6 décadas, afectando cada aspecto de la vida en la isla. Con la caída de la Unión Soviética, Cuba entró en el período especial. Una crisis profunda que puso a prueba la resistencia de la isla mientras Estados Unidos endurecía las sanciones. Leyes como la Helms-Burton en los años 90 buscaron internacionalizar el embargo, castigando a empresas de otros países que hicieran negocios en la isla. En 2014, el mundo presenció un giro histórico. Barack Obama y Raúl Castro iniciaron un proceso de normalización que trajo esperanza y reabrió embajadas tras medio siglo. Sin embargo, este acercamiento fue breve. La administración de Donald Trump revirtió gran parte de los avances, volviendo a una política de máxima presión y restricciones. Hoy, Cuba enfrenta una de sus peores crisis económicas y energéticas, provocando un flujo migratorio sin precedentes hacia las costas estadounidenses. A solo 90 millas de distancia, la geografía dicta una proximidad que la política no ha podido ignorar. Una historia de tensión, control y una cercanía que sigue definiendo el futuro de la región. Durante siglos, Cuba fue una colonia española, pero todo cambió a finales del siglo XIX. Tras la guerra hispano-estadounidense, España perdió el control de la isla, y Estados Unidos pasó a tener una gran influencia sobre Cuba. Durante años, la economía cubana estuvo muy ligada a empresas estadounidenses. La política también estaba condicionada por intereses externos. Cuba no era un estado completamente independiente en la práctica. Todo estaba bajo la sombra de la Enmienda Platt y los intereses de Washington. En las primeras décadas del siglo XX, Cuba se convirtió en un lugar clave para inversiones estadounidenses. Empresas, turismo y producción de azúcar dependían en gran parte de Estados Unidos. Esto generó crecimiento, pero también desigualdad y dependencia. Muchos cubanos comenzaron a ver esta relación como una forma de control indirecto, y ese descontento sería clave para lo que vendría después. Una semilla de cambio que pronto estallaría en revolución. En 1959, la Revolución Cubana cambió todo. Liderada por Fidel Castro, el país rompió con el modelo anterior y adoptó un sistema socialista. Esto significó alejarse completamente de Estados Unidos. Para Washington, esto era un problema grave. Un país con una ideología opuesta, situado a muy poca distancia. La relación pasó rápidamente de influencia a confrontación. Y así, una cercanía que antes era económica se convirtió en el punto más caliente de la Guerra Fría en el hemisferio occidental. El momento más crítico llegó en 1962. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba. Esto desencadenó la crisis de los misiles. Durante varios días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. El descubrimiento de los misiles puso a todos en alerta máxima. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval. La tensión alcanzó un punto de no retorno entre las dos superpotencias. Y tras intensas negociaciones, los misiles fueron retirados. Se evitó el desastre, pero la relación cambió para siempre. El mensaje fue claro. Cuba podía convertirse en una amenaza directa a solo 90 millas de distancia. Después de este episodio, Estados Unidos impuso un embargo económico a Cuba. Esto limitó el comercio y el acceso a muchos productos. El objetivo era presionar al gobierno cubano, pero también afectó a la población. Durante décadas, esta política ha sido uno de los elementos centrales en la relación entre ambos países, y sigue siendo motivo de debate.
Un muro invisible que define el presente y el futuro de millones de personas en la isla. Hoy en día, la situación es diferente, pero la importancia de Cuba no ha desaparecido. La isla sigue siendo estratégica por su ubicación. También influye en temas como migración y política regional, una crisis que ha movilizado a millones hacia el norte. Y cualquier cambio en su sistema puede tener efectos inmediatos en Estados Unidos. Todo lo que sucede en La Habana resuena en Washington. Por eso, la relación sigue siendo relevante. Una cercanía que es, al mismo tiempo, una oportunidad y un desafío constante para el siglo XXI. La relación entre Estados Unidos y Cuba es un ejemplo de cómo la geografía, la historia y la política pueden influir durante décadas. No es solo una cuestión del pasado. Es una dinámica que sigue presente hoy y plantea una pregunta importante. ¿Puede cambiar esta relación en el futuro? Y si quieres entender mejor cómo funcionan estas relaciones y su impacto en el mundo, suscríbete para más contenido explicado en pocas palabras.